Bienvenidos a Reporte Especial, agradezco su compañía. De inmediato les presento el contenido de esta noche. Entramado de funcionarios subordinados al Ministerio de Hacienda se habrían convertido en herederos de las deudas públicas. Herederos de Jorge Mota denuncian que a pesar del Estado haber pagado terrenos de su propiedad, más de 500 millones de pesos, a ellos les dieron apenas 200.000. Y en nuestro TVT, la temporada ciclónica, sinónimo de destrucción en nuestro país. La jueza coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional, la magistrada Kenya Romero, autorizó a la PEPCA los reportes e informes de productos financieros, así como todas las informaciones tributarias respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos exista en el sistema financiero de las entidades supervisadas por ellos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros relativos a pagos y exención de impuestos relacionados a 209 personas físicas y jurídicas. Se los explicamos la semana pasada. El Ministerio Público investiga al exministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios y lavado de activos. Destaca que en el informe de investigación realizado por la Unidad Antifraude de la Contraloría se indica que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos. Además, señala que estos fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago. Analicen conmigo esta noche el reporte de los herederos de las deudas públicas. Una presunta red de funcionarios e instituciones gubernamentales relacionadas y subordinadas al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, supuestamente convirtió las deudas públicas en su patrimonio personal a través de las expropiaciones y compraventa de terrenos y sin tener algún parentesco o lazo sanguíneo, se convirtieron en herederos de al menos 25 familias. Conforme el Ministerio Público y una investigación realizada por la Unidad Antifraude de la Contraloría, entre febrero y junio se realizaron varios libramientos de pago por expropiación y compra y venta de terrenos por casi 20.000 millones de pesos, de los cuales supuestamente se sustrajeron más de 17.300 millones. De estos, más de 10.500 millones fueron entregados a través de contratos de cesión de crédito. La semana pasada hablamos del caso de los herederos de Jorge Mota, con quienes conversamos, y les contaremos más adelante. Un adelanto es que estos ya están procediendo legalmente en contra del Estado. El señor Polanco yo lo conocí una vez que vino aquí a Yuma, cuando vino a repartir las cotizaciones de los títulos, las certificaciones de los títulos. Yo no sabía quién era ese señor. No sé quién es ese señor tampoco. Mis hermanos, ninguno lo conocen. Usted entrevista a cualquier hermano mío y le va a decir que no sabe quién es, porque es que no saben quién es ese señor. Ese señor nunca se ha acercado a la familia de Cristiano Mota. Ese señor hizo con lo de Cristiano Mota lo que a él le dio su gana en ese terreno. Por ahora les presentaremos cómo en otros casos se repitió la misma historia que deja varias enseñanzas. Una de ellas es que por primera vez en la historia el Estado pagó por un proceso de expropiación en un tiempo récord de 60 días. Conforme a lo que hemos podido visualizar, a todas luces se evidencia que aparentemente se utilizó como medio de corrupción. Por las modalidades utilizadas, donde se puede apreciar que se violentan la normativa y también con la celeridad con la que operó
o han operado dichas actuaciones, ya que ese tipo de actuaciones son prolongadas y pasan por un riguroso proceso, en adición a que hay una cola larga de procesos de expropiación. Caso sucesor Rafael María Gatón. Entre febrero y junio del 2020 se realizaron 5 libramientos de pagos, 2 de ellos con solo 24 horas de diferencia de más de 3.260 millones de pesos, correspondientes a pagos de porciones de terrenos ubicados en la parcela 20 del Distrito Catastral 10-2 del municipio de Higüey, relativo a una parte de los derechos expropiados mediante el decreto de 1975 a Rafael María Gatón. Aquí en el país, el pago de una expropiación de terreno se toma años, muchos años. Hay familias que han muerto y no han recibido el pago de sus propiedades. La celeridad con que se realizaron los pagos no es el único dato que resalta el informe de la Unidad Antifraude, quien los define como irregulares. Otra de las cuestiones es que de los 25 millones de metros expropiados dentro del Parque Cotubanamá o Parque del Este, excluyeron copropietarios, quienes en un futuro no muy lejano podrían demandar al Estado. El escrito también detalla que se realizaron pagos a personas que mostraron con documentos poco legibles para sustentar el vínculo filial con Rafael María Gatón, por lo que no demostraron que legalmente eran sus herederos. Es decir, ni son todos los que están, ni están todos los que son. La certificación de estado jurídico es un requisito sine qua non para hacer cualquier tipo de negociación, principalmente el Estado. Incluso un certificado de título por sí solo no acredita el derecho. La acreditación del derecho ante cualquier órgano, y lo establece la ley y sus reglamentos, la ley 108-05, que rige la materia, y su reglamento de aplicación, la acreditación del derecho debe ir acompañado siempre de una certificación de estado jurídico. Otro de los hechos que resulta inconcebible, según el dato de la Contraloría, es que en el expediente de pago presentaron una certificación de estatus jurídico con 14 años de emisión, cuando lo ideal es que no tenga más de 3 meses. A pesar de que la titularidad de estos terrenos se ha debatido en los tribunales en al menos 8 ocasiones y que al momento de los pagos y desde 2005, esta parcela tiene una oposición a realizar cualquier operación catastral a nombre de Apolinar Gutiérrez. En un avalúo del 2019, el precio por metro era de 10 pesos, pero en el contrato firmado entre Bienes Nacionales y los sucesores de Rafael María Gatón, un año después se tasó a 250 pesos el metro, lo que establece, según el informe, una sobrevaluación del terreno. El hilo conductor en todos los casos es que los supuestos herederos, a los pocos días de firmar el contrato, ceden sus bienes a terceros, sin dejar claro por qué, y solo hacen referencia a una supuesta deuda contraída con los mismos, de la cual no se especifica fecha ni otros detalles exigidos por la ley. Otra similitud es que también son casi siempre los mismos beneficiados. De los más de 3.600 millones que debían recibir los herederos de Rafael María Gatón, conforme el acuerdo firmado con Bienes Nacionales el 16 de marzo, estos entre el 3 y 10 de marzo cedieron casi 1.330 millones de pesos de su patrimonio de la siguiente forma. Se dieron más de 872 millones de pesos a la empresa BXT Dominicana, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo. También transfirieron a Pedro María de la Altagracia Veras más de 174 millones de pesos. También fue beneficiado con casi 123 millones de pesos por concepto de cesión de crédito Wilfredo Castillo Rosa. Una de ellas fue por concepto de honorarios profesionales. A Héctor Julio Gatón le transfirieron casi 92 millones de pesos. Y por último, el grupo DIFEBE, a quien se le cedieron casi 70 millones. Casos sucesores Alejandro de Faola San Giovanni. Fue a través de 3 libramientos de pagos realizados entre el 24 y 25 de junio del 2020
Así, en 48 horas, el Ministerio de Hacienda autorizó el pago de 2.352 millones de pesos a los sucesores de Alessandro de Faola Sangiovanni, a quien le expropiaron unos terrenos en 1975. A pesar de que la expropiación tenía 45 años, alguna urgencia tenía Hacienda por indemnizar a los herederos, reales o ficticios, de casi 16 millones de metros cuadrados, ubicados dentro de la parcela 9 del Distrito Catastral 10-1 del municipio de Higüey, en el área protegida del Parque Cotubanamá o Parque del Este. Es obligatorio exigir la certificación de estado jurídico y evidentemente es una garantía al momento de la negociación. Máxime si se está hablando de ya parcelas que han sido declaradas parques y están protegidas, son áreas protegidas. Conforme a lo que se ha podido apreciar, que ha salido a la luz pública, también hay inmuebles que se han registrado ya posterior a haberse declarado de utilidad pública. Uno de los puntos que más llama la atención de este caso es que existe una diferencia en los apellidos. Conforme el decreto 722 del 1975, a quienes se le expropiaron los derechos fue a Alejandro de Faola Sangiovanni y no de Paola. Pero Óscar Ortiz, quien según el documento de la Unidad Antifraude usurpó la calidad de agrimensor de reconocimiento de deuda administrativa de Hacienda, asume la corrección del presunto error, lo que convierte en herederos a los beneficiados, sin haber ninguna constancia de haber sido corregido dicho decreto por la autoridad competente. Otro dato importante es que a la hora de establecer el precio de los metros cuadrados a 300 pesos, se utilizó un supuesto oficio de avalúo emitido por Catastro sin fecha, pero en la glosa del expediente establecía que este era del 19 de junio del 2020, 3 meses antes de que se firmara el acuerdo transaccional, es decir, que estos eran videntes o tasadores al ojo y futuristas. Un dato a resaltar es que en una sentencia del Tribunal Superior Administrativo del 2016, los supuestos sucesores de Paola Sangiovanni reclamaban un pago de 326 millones. Y 5 años después, el valor de las tierras se multiplicó por más de 4.000 millones de pesos. Evidentemente que ahí aparentemente hubo algún tipo de complicidad o algún tipo de influencia, dado de que primero, cuando se está negociando con el Estado, quienes representan al Estado deben procurar que la negociación sea factible para el Estado. Y si se puede ponderar un escenario así, lo primero que hace el que esté o el que tenga la calidad o la condición para representar al Estado es ponderar por qué esa variación de precio. Y más en un área que no ha tenido un desarrollo que pueda apreciarse, que de X momento al momento en que varió esa tasación. El acuerdo transaccional firmado entre Bienes Nacionales y los supuestos herederos comprometió al Estado a pagar más de 4.768 millones de pesos. Este fue firmado el 18 de marzo y ese mismo día Ana Linda Fernández de Paola, de 78 años, y Emir Fernández de Paola, de 68, se dieron el monto total de los dos pagos que recibirían 3 meses después, es decir, un poco más de 2.352 millones. A Pedro María de la Altagracia Veras le cedieron más de 368 millones de pesos y a la empresa BXT Dominicana, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo, más de 1.983 millones de pesos. De acuerdo con el Ministerio Público, estas personas responden a los intereses del exministro de Hacienda, Donald Guerrero. En este caso, el informe de la Unidad Antifraude resalta el hecho de que el 23 de junio del 2020, Óscar Ortiz, en la actualidad asesor de Bienes Nacionales, tras usurpar la calidad de agrimensor de reconocimiento de deuda administrativa de Hacienda, emitió un informe sobre los derechos de propietarios de inmueble, el cual es utilizado y referenciado como el instrumento técnico que soporta la ejecución del pago.
En el mismo detallan que su participación como técnico evaluador de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Administrativa representa un conflicto de interés con la función que oficialmente ostentaba, constituyendo esto uno de los hechos que develan un entramado fraudulento, toda vez que el expediente contenía irregularidades técnicas y legales que impedían su aprobación y su autorización de pago por parte de Hacienda. Otra de las presuntas falencias contenidas en el expediente que autorizó los pagos, según el órgano Contralor, es que no se depositó una certificación de estatus jurídico actualizada, ni una sentencia de determinación de herederos que acredite la calidad de los firmantes como los sucesores de Alessandro de Paola Sangiovanni. El estatus jurídico es el corazón de la negociación. Y usted dirá, ¿por qué? Evidentemente, yo puedo tener un derecho registrado a mi nombre o que pudo haber sido incluso ya expropiado por el Estado anteriormente. Y si usted no requiere esa certificación de estado jurídico, ¿cómo valida que ese inmueble no ha tenido una mutación? O que ha sido transferido, o que tiene algún tipo de carga inscrita. Que si usted adquiere un inmueble con una carga inscrita, la carga se transfiere al que lo compró. Las partes acordaron realizar un primer desembolso a la firma de dicho acuerdo por un monto de más de 3.814 millones, lo que representaba, oigan esto, el 80% del monto total. Pago realizado sin depositar la documentación obligatoria y necesaria, y que el segundo desembolso por más de 953 millones correspondería al 20% y sería pagado una vez los supuestos herederos Ana Linda Fernández de Paola y Emir Fernández de Paola entregaran el certificado de título original, el pliego de modificaciones de la DGI, actas de nacimiento legalizadas y copia de sus cédulas de identidad, constancia de pago o exención de impuestos sucesorales, acta de defunción legalizada de Alessandro de Paola Sangiovanni, entre otros, y a pesar de que estos documentos no estaban, se liberaron los pagos. Este sería otro de los aprendizajes. En el Ministerio de Hacienda primero se firmaban los libramientos y luego se pedía la documentación para soportar los mismos. Sucesores de Juan A. Acevedo. Entre junio y julio del 2020 se realizaron 4 libramientos de pago. 3 de ellos fueron hechos el 14 de julio del referido año y fue a través de estos que el Ministerio de Hacienda autorizó pagos ascendentes a la suma de 2.078 millones de pesos correspondientes a pagos por concepto de expropiación bajo la modalidad de deuda pública, soportados en un acuerdo transaccional firmado el 26 de junio del 2020 entre Bienes Nacionales, representado por Emilio Rivas, y los sucesores de Juan A. Acevedo, representados por Rosalinda Richíes Castro. Hay muchos procesos de expropiación en curso, incluso con muchos años de anticipación a lo que se están vislumbrando actualmente. Entonces, a mí personalmente me llama la atención que esos pagos han fluido con tanta celeridad y con tanta rapidez, con tanta perfección, a pesar de haber omitido requisitos fundamentales exigidos para ese tipo de procesos, y otros que ya incluso han muerto sus titulares, han muerto los sobrinos, han muerto todos los descendientes, todavía están en proceso. La extensión del terreno de casi 8 millones de metros cuadrados, ubicada dentro del Parque Nacional del Este, le costaría al Estado al menos 3.198 millones de pesos, ya que el avalúo del terreno tasó los metros cuadrados tomando en cuenta su cercanía con la costa, con montos que iban desde los 640 hasta los 300 millones de pesos. En buen derecho no debería comprarla, en buen derecho. Ahí habría que ver las razones por las que se hizo la negociación. Porque evidentemente, si hay con el simple hecho de existir un litigio, aún no tenga ningún tipo de mutación o transformación, pero si hay un litigio sobre un inmueble, si el Estado adquiere en una negociación, está tomando el riesgo de invertir el dinero. Entonces, el dinero público, el erario público,
debe ser garantizado, debe ser custodiado con más rigidez y cuidado que si es un tercero ya que está haciendo una negociación a su propio riesgo, pero el erario público debe ser salvaguardado y en ese sentido, ante un escenario de esa magnitud, no procede una expropiación. El contrato se firmó a pesar de que este terreno se encuentra en litis desde mayo del 2017 por derechos registrados a favor de Andy Castillo Andújar. Este hecho era de conocimiento de Bienes Nacionales, quien condicionó el segundo pago, es decir, el 20% restante tras la resolución del conflicto legal. Primero se paga, luego se resuelve. El 25 de junio, un día antes de firmar el acuerdo, los sucesores de Juan Acevedo, a través de 2 sesiones de crédito, cedieron a Pedro María de la Altagracia Veras más de 181 millones de pesos y a la empresa BTX Dominicana casi 682 millones de pesos, para un total de 811 millones de pesos transferidos a terceros. El informe detalla que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, autorizó el pago el día 29 de junio del 2020. Y no fue sino antes, el día siguiente, que se realizó una revisión técnica y legal firmada por los técnicos del Ministerio de Hacienda. Liselot Abreu, ex analista de deuda administrativa, Wilma Rosario, ex abogada de deuda administrativa, y Óscar Ortiz, encargado técnico y supuesto agrimensor de deuda, demostrando que los pagos fueron tramitados sin una sentencia de determinación de herederos emitida por el Tribunal Superior de Tierras y además sin certificado de título a nombre de cada uno de los sucesores. Cada caso tiene su naturaleza. Si en el caso de un litigio, si la persona que hizo el negocio con el Estado no es la que tiene la calidad o la que mantiene la titularidad, evidentemente que el Estado tendría que volver a renegociar con la persona que adquiera la calidad, en ese caso, o en el caso de copropietarios, también tendría que llegar a un acuerdo con los demás copropietarios, toda vez de que no se agotó el debido procedimiento a tales fines. La validación de la calidad de la persona que negoció y de la cantidad de herederos conforme al registro. Casos sucesores: Pedro Landestoy Garrido. El informe realizado por la Unidad Antifraude establece que entre junio y julio del 2020 se realizaron 2 libramientos de pago por más de 555 millones de pesos a los sucesores de Pedro Landestoy Garrido por concepto de expropiación de 2 millones de metros cuadrados dentro de la parcela número 19 del Distrito Catastral 10-1 de Higüey. Uno de los señalamientos de esa contratación es que Bienes Nacionales, en la persona de Manuel Rivas, el Ministerio de Hacienda dirigido por Donald Guerrero, Contraloría y demás, ignorando el informe del Ministerio de Medio Ambiente del 2012, que confirmó que aproximadamente el 50% de esa parcela se encontraba fuera de los límites del Parque Nacional Cotubanamá. En este caso, los investigadores detallan que se comprobó el pago irregular de derechos sobre la parcela expropiada, basándose en un acuerdo suscrito que excluyó a otros copropietarios de la parcela. Incluso en el derecho de propiedad de esa parcela del 1948 se inscribió un privilegio en favor del Estado Dominicano por 586 pesos por concepto del costo de la mensura catastral, por lo que en el certificado de título el Estado figura como cotitular de los derechos de esa parcela. Es decir, que el Estado le compró al mismo Estado derechos adquiridos de antaño. Además, otra de las razones por las que no debía realizarse esa transacción es que esos terrenos tienen una litis en proceso de apelación sobre derechos registrados. Por otra parte, el pago fue efectuado con base en una copia simple de una tasación de una porción de terreno diferente a la porción expropiada. El 16 de marzo fue firmado el acuerdo y 2 días después, los supuestos herederos de Landestoy firmaron 3 contratos de cesión de deuda de la manera siguiente. Más de 55 millones fueron transferidos a la empresa licenciado Alexis Robles y Asociados, 44 millones a Pedro María de la Altagracia Veras y por último,
pero sin causar sorpresa, 288 millones a la empresa BXT Dominicana. Es decir, se dieron casi 390 millones de los 555 que iban a recibir.